Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que vean esta transmisión, este programa que con mucho gusto hacemos. Es el segundo que hacemos de pruebas de fe aquí en el estudio de Marcritz Noticias. Soy María Cristina de la Cruz y este es un programa enteramente para hablar de la presencia, de la existencia, de los milagros de Dios, para darnos un nuevo propósito, una nueva vida, una esperanza cuando la hemos realmente perdido, cuando nos hemos extraviado por las heridas, por las frustraciones, por los fracasos de la vida, por el abandono, el odio, por todas esas X o Y razones que se nos presentan en la existencia y que ha sido una prueba en todo nuestro existir. Pero bueno, él es Rubén Báez, él es pastor desde hace 25, casi 28 años, ¿no? 26, sí, 26 años 2000. como pastor desde 2000. Él tiene su iglesia, es Mission House Comunidad. Ujú. Sus siglas son MHCO. Es correcto. MHCO se encuentra en La Cuchilla, en la región 89, ahí a un costadito enfrente del Seguro Social de La Cuchilla en Cancún. ¿Cómo estás, Rubén Pastor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, María Cristina. Pues contento, honrado de esta invitación con alguien tan importante como tú, porque sabemos que tu programa y tu persona es un personaje de influencia y también pues porque nos abres este espacio. Muchas gracias, pues el honor es mío, la verdad, porque siempre hablar de Dios es un honor, es un privilegio. Rubén, ¿en qué momento tú te vuelves pastor? ¿Por qué te vuelves pastor? ¿Qué es lo que te lleva a esta tarea? Y después iremos hablando qué experiencias has tenido a través de esta labor que no la estás realizando solo, también tienes de compañía muy fuerte a tu esposa que es pastora. Sí, clave, clave. Mi esposa ha sido crucial para mi vida, para mi ministerio. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, fíjate que yo soy hijo de pastor. O sea, yo nací en una cristiana y estoy involucrado en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios desde niño. Y bueno, nunca quise ser pastor en realidad, ¿no? Viendo la vida de mi papá, viendo, estando en un núcleo cristiano, disfruté muchas cosas y fíjate que ahora pensaba que me estabas explicando sobre lo que se trata el programa de adolescente. Ya, yo me preocupaba porque yo veía a gente como Nicky Cruz, como Manuel Azúcar, no sé si algún día escuchaste, son de los predicadores de hace muchos años cuando yo estaba chiquito y algún día yo escuché esos testimonios y sorprendente porque yo veía, no, es que yo fui esto, fui lo otro y robé y maté, cosas que uno se quedaba asombrado. Asombrado. Y yo decía, pero yo, ¿por qué no? O sea, yo no sirvo para esto porque yo decía, necesito irme al mundo o necesito tener un testimonio así de fuerte. Y yo decía, no, yo no sé cómo voy a servir como para evangelista. Pero fíjate que llegó un tiempo en que Dios me mostró que mi testimonio es al revés. Mi testimonio es demostrar lo que sucede cuando un padre decide seguir a Jesús, seguir a Dios. Entonces yo nací en un núcleo de un matrimonio bien, en una casa que amaba a Dios, en un lugar donde mi padre leía la Biblia, oraba, mi abuelo oraba y la mayoría de mi familia cristiana. Entonces en mi casa nunca hubo un golpe, nunca hubo mi papá nunca insultó a mi mamá. Entonces vivíamos siempre que comíamos orando. Yo recuerdo en mi infancia fue eso, ¿no? Dios, la Biblia, coros, cantos y experiencias muy bonitas que no las valoré hasta después cuando salí al mundo y me di cuenta que mi vida no era común, porque mis compañeros pues venían de matrimonios rotos, ¿verdad? Abandono del padre, la mamá aquí, problemas, y mi familia era diferente. Entonces ahí fue donde dije gracias Dios por esta oportunidad. Y bueno, así crecí. Y llegó un punto en la adolescencia que yo dije, yo quiero ser todo menos pastor, porque O sea, estabas 14, 15 años. sí, yo a los 14 me voy de mi casa a estudiar. Una de mis carreras, la primera es música. Entonces me fui a estudiar al Instituto Nacional de Bellas Artes, que no existía en Cancún, y tuve que irme a otro lugar y pues tuve que salir de mi casa.
Y pues yo estaba acostumbrado a que mi papá me llevaba, me traía a iglesia, muy cuidado, y me fue a vivir solo, ¿no? Estabas en tu burbuja. Estaba en una burbuja de Totalmente, sin cuidado, conocer el mundo. sin conocer nada, ¿no? Y me voy a vivir solo, a agarrar camión y a enfrentarme a una vida. Y ahí me di cuenta que el mundo afuera era muy distinto. Me di cuenta de lo bueno, de lo malo. Podía hacer yo lo que quería porque mis papás no estaban ahí. Y ahí me di cuenta del poder que tiene la oración de un padre. Porque aunque yo pude y quise hacer lo malo. O sea, a mí me comenzaron a invitar y yo dije, de aquí soy, ¿no? Te invitaban, ¿qué fiestas? Sí, a tomar, a que Acá, todo, claro, y sobre todo porque yo estudiaba en una escuela de arte. que era tremendo. Además, el tema de las relaciones sexuales, muy abierto, muy liberal, todo eso, Comenzaba ¿no? el internet imaginen, en esos años comenzaba ahí todo esto. Y pues obviamente sí intenté, o sea, sí traté de irme, pero yo me di cuenta que no podía. Yo traía ya una instrucción de casa y ahí puedo ver la realidad de la palabra de Dios en mi vida. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto yo lo pude ver porque Dios me libró, porque aunque yo fui, fíjate, me invitaban y yo iba, pero no me sentía cómodo, no sabía pecar, o sea, no sabía, agarraba, intenté, agarraba la lata y quería, pero algo en mi cabeza no me dejaba. Entonces, yo entiendo que fue Dios. Al final terminé la carrera, me gradué como músico, pero en ese proceso que yo me quise desviar, Dios siempre estuvo interviniendo en mi vida. Y te digo, yo quería ser músico, no pastor, y yo le decía a mi papá, mira, yo puedo tocar en la iglesia, yo estoy feliz apoyándote, pero esto no, menos pastor. Y él me respetó, nunca me obligó, hasta que un día yo estaba en un evento en donde un pastor, el pastor de mi padre, hace un llamado para los nuevos jóvenes que iban a entrar al ministerio. Yo me senté hasta atrás, lejos. Eso Y no es para mí, ¿no? todo menos, ahorita vengo, ¿no? Y en un momento a otro yo sentí como Dios me jaló al frente y pasé. Oraron por mí y eso cambió mi vida. Pero fue, o sea, nadie me obligó, sino que yo entiendo que fue Dios que me impulsó a dar ese paso, un llamado que O sea, eso sentí hace 28 años. hace 6 26 años. años, sí. Y en mi corazón ardió algo que me llevó al frente y ahí oraron por mí. Ahí puedo entender lo que es cuando alguien ora por ti y Dios te hace un llamado. Porque hay gente que es llamada, hay gente que es escogida y hay gente que es enviada, ¿no? Llamada, escogida. Y enviada. A ver si nos explicas eso, pastor Rubén Báez, porque fíjate que todos decimos que somos hijos de Dios. Sí. Otros dicen es que somos criaturas de Dios. Solo son hijos de Dios los que aceptan a Dios y hacen la voluntad de Dios. Claro. Pero hay gente que dice, pero si ni Dios existe y me vale y yo nací libre y yo voy a reencarnar en un perro, en un gato, yo vengo de ceniza y me voy a morir como ceniza. O sea, ¿cómo es que se da una persona que es llamada, escogida o enviada? Mira, lo que sucedió en mi vida personal y lo que nos dice la Biblia es que Dios a los que Él quiere, Él llama, porque Él va revelando ese llamado, dice la Biblia que te va atrayendo hacia Él, ¿no? A lo mejor tú no estás viendo y tú has sentido algo, dices, debe haber algo más, sientes como que Dios te está buscando, sueñas, a veces escuchas una canción, ves un paisaje. A mí me pasa mucho cuando hay una canción que dice, me dice que me ama cuando veo llover, por ejemplo. Entonces, de pronto comienzas a sentir algo que te está jalando hacia lo espiritual. Y algo interesante e importante es que esta generación es las generaciones más espirituales que han existido. O sea, la ciencia dice y la psicología dice que son las generaciones más espirituales. Por eso es que tiene tanto éxito las películas de terror. Porque hay un llamado espiritual natural que el hombre tiene. Por eso decías, los jóvenes, yo hago una charla con los jóvenes donde dicen, antes tú veías un vampiro en la tele y te daba miedo. Hoy el vampiro es hermoso, es el galán, y todos quieren ser vampiros o hombres lobos, y como que los chavos se ponen calaveras aquí, y antes daba miedo, pero ahora mientras más feo esté,
más se lo pone. O sea, le pones belleza a lo que era terror, era feo, era malo, era rechazo. Porque hay un deseo, hay una intención de los jóvenes, de las generaciones, hacia buscar lo espiritual. El tema es que muchos buscan lo espiritual, pero en el lugar equivocado. O sea, si hay un lugar bueno y un malo, yo no buscaría el malo, busco el bueno. Si hay la luz y la oscuridad, yo busco la luz. Pero hay gente que busca la oscuridad. Entonces, en el caso de alguien que comienza a sentir un llamado, dice la Biblia que te va trayendo hacia Dios, comienza a sentir ganas de orar, de llorar o de hablar con Dios. Eso es cuando Dios comienza a revelarte que eres escogido, que eres llamado, o también hay gente que es enviada y esa es distinta, que también podemos platicar. Es mucho para hablar, pero en mi caso comencé, número uno, sentí ese llamado y luego fui descubriendo que Dios me fue respaldando, que Él va abriendo los caminos, que Él va abriendo puertas, y cuando Dios abre puertas nadie las cierra. De eso se trata, ser llamado. Ok, entonces llamado es que te va jalando de diferentes formas hasta que llegas. ¿Escogidos o enviados? Sí, yo enseño 4 cosas: visión, misión, propósito y destino. Eso el Señor me lo puso en mi corazón. Por ejemplo, en tu caso, tú eres escogida para comunicar. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, dentro de lo que te gusta hacer, dentro de las puertas que se abren, te das cuenta cuál es tu propósito. Entonces, la incógnita más grande en la filosofía es: ¿para qué estoy aquí? Entonces te das cuenta que Dios te escoge para anunciar un mensaje. En mi caso es para rescatar personas y llevarlas a su destino profético. Es para llevarlas a cambios, a transformación, porque ese es el problema de la religión actual. Quieren manipular o quieren recibir algo de las personas y cuando alguien tiene un llamado de Dios, no estás para que te den, estás para dar. Ok, entonces tú mencionaste al principio de esta entrevista, Pastor Rubén Báez, que tú fuiste muy privilegiado. Hablamos de una burbuja porque naciste en un hogar cristiano. Hay gente que nace en un hogar cristiano. Tú decías, oye, yo no quiero ser pastor. A mí, por ejemplo, yo sentía rechazo, la palabrita, la verdad que sí, así como esa designación, como que, ay, ¿a dónde me escondo, no? Pero hay personas que han nacido en un hogar cristiano, Rubén, y se han alejado y han terminado muy mal porque han visto la historia de sus padres, han visto la historia de los pastores que salen abusadores o muchas cosas, y como que la misma vida te va decepcionando, te va confrontando y dices, yo no puedo con esto, si aquí se supone que está Dios, es un Dios que yo no quiero, ¿no? Sí. Se terminan alejando. O al final de cuentas, las pasiones que hay en el mundo, que son muy bonitas y son muy fáciles de disfrutar. De verdad, Rubén, que tú decías, es que la gente busca la espiritualidad, pero de forma equivocada. Se va por lo malo y no por lo bueno, pero es que lo malo es tan bonito, Rubén. De verdad, dirán no, pero bueno, nadie te pide reglas, nadie te dice, te tienes que llegar a las 8 de la noche a tu casita, no tienes que pagar siempre, tienes que portarte bien, no tienes que levantar la voz, o sea, tener una cierta conducta que el mal no te impone ninguna limitación. Es que mira, aquí lo importante es aprender a encontrar la verdad, porque ahora el mundo nos ofrece ciertas verdades. Pero por ejemplo, cuando hablamos de las verdades, yo les pregunto, ¿qué de bien te dejó los vicios? O sea, porque todo lo que Dios te va enseñando es que Él no quiere el pecado, Él aborrece el pecado. Entonces lo que haces cuando Él te llama a una relación con Él, y cuando comienzas a tener una relación personal con Dios, que no es religiosidad, no es la religión, sino esa relación personal, Él te va mostrando quién es Él y lo que Él le gusta. Y a Dios le gusta todo lo bueno, todo lo puro, todo lo sano, todo lo correcto. Y cuando tú entiendes eso, te vas a dar cuenta que es pecado y que no es pecado. Entonces, el enfoque está, y yo le pregunto a muchos, ¿qué de bueno, qué de éxito te dejó tomar? Nada. ¿Qué de bueno? O sea, alguien me diga, no, yo fumé y wow, éxito. O sea, me fue mejor. No, recibí más salud. No hay nada bueno. Tú decías que es muy bueno. No es bueno. O es muy bonito. No, en realidad el pecado es
erróneo, porque no tiene nada de bondad, nada de bonito. El problema es que también la religión o la religiosidad le llama pecado a todo, y ese es un error. Cuando no conoces a Dios, dice por ahí un dicho, a cualquier santo le rezas. Claro. Entonces es importante conocer a Dios, relacionarte con Él, su palabra, y entonces eso te va a revelar que Dios tiene una vida abundante. Porque, por ejemplo, yo le preguntaba a alguien, ¿es pecado bailar? Y me dicen, sí, no, sí, no saben. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? No, pues 10 y no saben. Es pecado esto, es pecado aquello. Y si te das cuenta, María Cristina, yo predico mucho esto a los jóvenes. Dios te da una libertad maravillosa. O sea, ser un hijo de Dios, ser un llamado de Dios, ser un escogido de Dios, lo único que va a llevarte es a cosas buenas, a una vida abundante. ¿Qué te prohíbe Dios? Pues todo lo que te puede afectar. Te puede dañar a ti y a otros. A otros. ¿Qué es lo que Dios te dice? Disfruta. Fíjate, qué interesante, yo le digo, Adán y Eva, les dice, puedes corretear a Eva donde tú quieras. Sí. O sea, le dio a la mujer de sus sueños, haz lo que quieras, come de todo, o sea, tenía todo el acceso. Y le dice, mira, Dios dice, solo de esto no. ¿Y qué crees que hace? Allá se va la Eva. Y si se va Eva, se va Adán. Yo tengo la pregunta con Adán, o sea, la pregunta es, ¿tú crees que Dios no le pudo dar otra Eva a Adán? O sea, que Adán diga, no, Dios dijo que no, no. O sea, te quiero, me gustas, pero eso no. Pero Adán se va también. Y ese es el problema del ser humano. Pero por si también es que Adán era la autoridad en ese asunto. Y no supo cuidar a su mujer también, ahí está. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es el pecado. Tú hablabas del tema del pecado, Rubén. Y en este mundo, en este momento, si no existe Dios, la palabra pecado también como que choca. Dicen, ay, esa cosa, este loco viene a hablar del pecado si el pecado no existe. Uh-huh. Es un invento de la gente que quiere manipularnos, que quiere controlarnos, pero el pecado no existe. Uh-huh. Sé tú, sé libre, ¿no? Uh-huh. Y también, pues, la gente, Rubén, que no ha nacido en un hogar de Dios, que ha nacido en un hogar de abandono, de abusos, de miseria, uh-huh, de violencia, un hogar donde el cigarro era de todos los días, el fumar, el golpe, el grito, la droga, la brujería, o sea, hogares donde está todo eso allí, donde te mete tu mamá, tu padrastro, y vas con padrastros todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo está ese tema del pecado y de el no nacer ni siquiera lo mínimamente cerca al concepto o a lo que es Dios? A mí me gusta mucho hablar de esto porque, mira, cuando nosotros estudiamos antropología, sociología, psicología, e incluso varias ramas, incluso la filosofía, no metiendo el cristianismo, ni la Biblia, ni Dios, antropológicamente podemos saber que todo lo bueno, todos los principios, los valores, valen la pena. Entonces, cuando comparamos esto, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salió, por ejemplo, lo que está en la Constitución? Yo estudié Derecho también. Y nosotros podemos ver que la Constitución política está basada en la Biblia. Fíjate, la Constitución de los Estados Unidos fue basada en la Biblia, que se supone o se cree y se dice que los padres de la Constitución política de los Estados Unidos eran cristianos. Entonces, si nos damos cuenta, la ley o la legalidad viene de fundamentos y principios de lo bueno, de lo correcto y lo verdadero. O sea, tú puedes decir, no es pecado. Entonces, cuando hablamos de desvivir, cuando hablamos de robar, cuando hablamos, entonces eso no es malo. El problema de ahora, de la actualidad, es el relativismo. Todo es relativo y ese es un error. Porque si hay negro y si hay blanco, si hay malo y si hay bueno. Entonces, decir que no existe el pecado es como decir que no existe lo malo. Entonces, dejando afuera la teología y la cuestión de conceptos teológicos, podemos hablar de historia, de antropología, de psicología, de muchas ramas de estudio que ratifican que lo que está establecido en la Biblia ha servido para que la comunidad funcione, para que la sociedad prospere. Hablamos de ahorita, ¿no? Los nuevos conceptos que existen. Hay muchas ideologías, pero hay unas imágenes donde ponen dos hombres en una isla y un hombre y una mujer.
en dónde pueden prosperar y generar una comunidad, pues donde hay un hombre y una mujer, porque hay familia, y donde hay familia hay comunidad, y donde hay comunidad hay ciudades, hay pueblos. Entonces, aunque uno quiera tener sus propias ideas, la verdad es que la Biblia ha demostrado que es útil, que es verdadera, y que si no la desviamos a nuestra propia idea, tiene conceptos que son útiles para todas las personas. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios cuando me pasó esto, me pasó aquello? ¿Dónde está Dios en este momento que estoy atravesando este momento de derrota? ¿Dónde está Dios, Rubén? Esta pregunta me gusta mucho ilustrarla con un barbero. Un barbero estaba cortando el cabello a una persona y él le decía, yo no creo en Dios, ¿dónde está Dios? Y todo eso. Y él no supo qué responder, y de pronto cuando ya se iba, el barbero le dice, ven, regresa, ven acá, y sale con esta persona y le dice, mira, lo que no existen somos los barberos. ¿Por qué? Mira ese greñudo, mira ese barbudo, mira ese... Y dice, no, sí existen los barberos. El tema es que no vienen a la barbería. Lo mismo pasa con Dios, Dios está. El problema es que no vienes a Él. Pero si tú vienes, entonces podrías experimentar la verdad y podrías saber que está ahí, ¿no? Entonces, y a lo largo de estos 26 años, 28 años de experiencia, y ya como pastor de esta iglesia, Mission House, Comunidad MHCO, aquí en Cancún, Rubén, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Qué es lo que hay? ¿Y quiénes tienen más necesidad de Dios en este momento? Dios Padre, o Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Sí. En sus momentos de participación en la vida humana, en el destino de la vida humana. Sí, y mira, yo me he encontrado una sociedad cansada de la religiosidad, cansada de la hipocresía, y una religión que está ofreciendo muchas cosas y muchas veces no lo que la Biblia realmente está para ofrecer, o lejos de lo que el Cristo y el Dios que está en la Biblia, como alejado. Decía Gandhi, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Y eso me parece interesante, porque Jesús plantea un cristianismo a veces totalmente distinto al cristianismo que vivimos hoy en día. Yo pregunto, ¿cuántos están cansados de la hipocresía de la iglesia? Y levanta la mano. ¿Cuántos creen que la iglesia es aburrida? Yo lo hago mucho en la iglesia. No, levanta la mano. ¿Cuántos creen que los pastores son bien rateros? Y yo lo presento y le digo, bueno, ahora te quiero decir que la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Entonces, hay muchos pastores rateros y yo soy pastor, entonces yo tengo que hacerlo bien y tengo que ser fiel a lo que creo. Y tú como miembro, como cristiano, te toca no ser hipócrita. Hagámoslo diferente. Por eso se llama Misión a Comunidad, porque nuestra misión es, en lugar de encerrarnos en cuatro paredes, es salir y mostrar el verdadero cristianismo que Jesús nos planteó en su palabra. ¿Cuál es ese cristianismo? Yo lo planteo en 5 cosas. Les llamo las 5 Fs. Familia. Porque hay gente que sabe la Biblia pero no cuida a su familia. Se sabe el hebreo, la teología, pero le es infiel a su esposa, ¿verdad? El otro es finanzas. Tú sabes mucha Biblia, hablas bien bonito, pero estás endeudado. No tienes orden en tus finanzas. Eso no es cristianismo. La otra es fruto, tienes que ser fructífero. Por sus frutos, dice la Biblia, los conoceréis. Entonces yo siempre les digo a la gente, mira, aquí está mi familia, aquí está mi negocio, aquí está mi vida, aquí está mi historia, aquí están mis estudios. Un cristiano no puede ser una persona que no estudie. Un cristiano tiene que ser una persona preparada. Yo le digo, parte de mi legado tiene que ser ese, porque la gente dice es que los cristianos no estudian. Y en mi vida no puede ser así, en mis hijos no puede ser así. La otra es fuego. Yo le pongo F de fuego porque no podemos ser medio cristianos. Eso no existe. Dicen, no es hermano, es primo. No. O eres o no eres. Y el cristiano tiene que ser... Yo admiro, por ejemplo, a los brujos. Ese es brujo y es brujo delante de quien sea. A los que son de ciertas cosas, son de verdad, ¿no? El que le adora la muerte, pone aquí la muerte, no le da vergüenza. Y el que es cristiano esconde su Biblia. Entonces, fuego significa que tienes que ser de verdad. Hipocresías no. Y la última, que esta es la donde yo batallo mucho, pero estoy sobre eso, es físico saludable. Una persona que es cristiana no puede deteriorar
el templo de Dios, tenemos que cuidarlo. Y yo fallé muchos años en eso. Yo pesaba 150 kilos, era talla 50, ahora soy talla 34 y todavía no he logrado, pero camino hacia ahí, porque si Dios me dio esto, debo cuidarlo. O sea, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espíritu. O sea, no podemos estar cojeando de un lado o de otro, Son ¿no? cinco cosas que dan una vida equilibrada como cristiano verdadero. La gente que va a tu iglesia, los seres humanos que van a tu iglesia, ¿con qué necesidades van? ¿Con qué asuntos generalmente? ¿Y quiénes van? Fíjate, te voy a comentar, yo tengo mi padrastro que es viudo obviamente de mi madre, y él es católico, ¿no? Y yo de pronto voy a las iglesias y las veo, sí veo gente que concurre a las misas, ¿no? Pero veo muy poco joven, veo muy pocos niños, la verdad, y generalmente veo más adultos o viejos. Ya cuando empiezas a agarrar la onda de la vida, ¿no? De lo que no hay que hacer mal, de lo que más o menos hay que hacer bien, pero muy pocos jóvenes. En el caso de las iglesias cristianas, sí veo jóvenes, pero cuesta un montón jalar a los jóvenes. La verdad, yo lo veo, eso es un esfuerzo titánico. ¿Por qué razón llegan a tu iglesia? ¿O llegan generalmente a las iglesias cristianas? ¿O llegan a una iglesia en general? ¿Qué es lo que llegan buscando? ¿En qué condiciones están? Mira, gracias a Dios en la iglesia donde nosotros tenemos el honor de servir, llegan muchos jóvenes porque la visión está en los jóvenes, en los niños. Creo que no todos los pastores se enfocan en eso. Nosotros sí estamos volteando a ver a los jóvenes. Tenemos un desafío de ir por 1000 jóvenes, de atender a los niños. ¿Sabes por qué lo voy a decir? Se puede. Adelante, Está aquí fuerte todo. esto. Pero muchos pastores no le dan importancia a esto porque no pueden diezmar, porque no pueden dar, porque no tienen trabajo, porque no son potencialmente o económicamente potenciales para el sostenimiento. De una iglesia. Pero sabes una cosa, yo creo que Jesús, si estuviera en persona aquí, iría por los jóvenes y por los niños, no despreciando a los adultos, pero nuestra iglesia son de 40 para abajo la mayoría, ¿no? Entonces es difícil, si es un reto, si nosotros tenemos que ponerle, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Algo que yo digo, y con esto quiero cerrar, es cuántas discotecas hay en esta ciudad. Y cada fin de semana, ¿cuántas filas hacen los jóvenes para entrar a ese lugar que es de perdición? Que muchas veces van a estar la madrugada y a la iglesia, pues la hacemos aburrida, predicamos mensajes que nadie le interesa y que nadie preguntó, porque tú le hablas del Apocalipsis, le hablas del Via Crucis, y lo que los jóvenes necesitan son respuestas, es ¿cómo le hago con esta calentura que traigo? ¿Cómo le hago para resolver mi vida porque estoy en depresión? Entonces nosotros tenemos, los cristianos, que voltear a dar respuestas que están en la Biblia, que Jesús sí tiene para ellos, y creo que eso es clave. Entonces nosotros la verdad yo estoy así, yo digo, Señor, voy a servirte y voy a darlo todo, sin importar que se regrese o que no se regrese. Yo quiero dejar ese legado. ¿Por qué? Porque entendí que soy llamado, soy escogido, pero también soy enviado a eso. Cuando entiendes esas tres cosas, entras a donde tienes que entrar. Rubén, pastor, algo que mencionabas es el tema de la fidelidad de los brujos. Los brujos hasta te dicen hermano y hablan bajito y muy armonioso. Hasta dicen, mira, me va a sacar de aprieto. Lindo, ¿no? Pero leí una nota que, por ejemplo, al Papa le pedían, perdón, hablo de estos temas porque al final de cuentas es lo que sale en las redes, sale, nos dedicamos a la comunicación y vemos la información. Entonces, donde uno de estos sacerdotes líderes de exorcismo les decía al Papa, oiga, Papa, hay que hacer algo, hay que aumentar el número de exorcistas porque hay un satanismo brutal en el mundo, ¿no? Sí. Algunos que me preguntan, yo les digo, en las iglesias cristianas es pan prácticamente de todos los días. Claro. Las liberaciones, la sanación. Háblanos, pastor, ¿de qué es lo que puede encontrar la gente en una iglesia cristiana hoy? Mira, tenemos que entender cuál es la realidad, otra vez que quiero dejar marcado. La pregunta es, hay muchos países que tienen muy marcado dentro de su cultura la brujería, la hechicería. Aquí, por ejemplo, en México, Veracruz, por ejemplo, hablamos de Venezuela, de ciertos países que tienen muy marcada la brujería. Dime, ¿son prósperos? Están en la miseria, Haití, Venezuela, Cuba. Entonces, el resultado es que la brujería y la hechicería llevan a pobreza, llevan a oscuridad. A más maldición, ¿no? Entonces, sí es importante entender que
por lo menos yo respeto, ¿verdad? Le creo de cada quien. Como cristianos tenemos que amar a todos y respetar a todos, pero sí tenemos que ser entendidos que tienes que escoger. Dice la palabra de Dios, escoge, hijo mío, el bien y no el mal. O sea que Dios te da a elegir. Y tú tienes que ser sabio para decir, yo quiero lo bueno, quiero... Si yo te pregunto, ¿a dónde te quieres ir? ¿Con el lado del diablo o con el lado de Dios? Yo respondo 1000 veces, Dios, pero la elección es de cada quien. Todos tenemos así, nos dejó Dios libre albedrío, ¿no? Ujú. Libertad para elegir. Decía un pastor, Jonathan lo conoce, dice, Sí, es que yo tengo la seguridad de que Dios nos mandó a esta tierra, no a vacacionar, a elegirlo. Totalmente. No, y cuando entiendes que Él te eligió, hay algunos que no nos da opción. Digo, en mi caso, yo creo que Dios me llamó, y cuando Él te llama, como en tu caso, María Cristina, Ya no te puedes escapar. no te puedes escapar. Por mal que hagas, por lo que quieras hacer, por irte, están las promesas, Rubén Báez, y mucha gente busca las iglesias y busca a Dios para que le dé la casa, le dé el trabajo, le dé el marido, le dé el novio, le saque la lotería. O sea, buscamos a Dios como si nos fuera a sacar de este mundo para hacernos inmensamente felices en esta tierra. Claro. Pero luego, cuando no obtenemos eso, nos sentimos defraudados, nos sentimos enojados, nos sentimos mal. Dice, ay, ese día no existe. Lo todo eso. buscaste por el motivo incorrecto. Tu corazón estaba en otra cosa. Pero cuando tú buscas a Dios de la manera correcta, con el corazón correcto, vas a encontrar al Dios verdadero. Así es, yo después de una serie de tragedias, ya nos vamos aproximando al final de esta entrevista, después de una serie de tragedias yo corrí el mundo, yo también, 30 y tantitos añitos, mal. Entonces, a mí sí me sacaron de mi burbuja, una burbuja que no estaba media chueca, media tronada, pero era una burbuja, ¿no? Y entonces empiezo a vivir mi libre albedrío y 30 años haciendo como caballo desbocado un montón de cosas, ¿no? Pero llega un momento, después de una serie de tragedias, de pérdidas, de dolores, donde yo empiezo a tener una necesidad de oración. Hay gente que me pide, ora por mí, y yo sentía que algunos pastores, algunos sacerdotes, ya los sacerdotes ya no lo buscaba, porque una vez uno me corrió y dice, oye, hijita, tú lo que necesitas es alguien cualquiera discutir temas ideológicos. Yo socióloga, pues yo no te ayudo, ¿no? Yo no te sirvo. Pero el asunto es que de pronto empecé a tener esa necesidad de oración. Sí. Esa necesidad, yo decía, los pastores pues están más cerca de Dios. Ya con el tiempo supe que ya se levantan a las 5 de la mañana a orar. Nos dice, oye, me estoy durmiendo porque me tocó orar y luego ir a comer a una reunión. Luego que hacen ayunos, ¿no? Luego que hacen ayuno, y luego que hacen oración, y luego que tienen que servir a iglesia. O sea, es una tarea muy fuerte la que tienen a nivel espiritual para poder salir. Pero ya no necesitas intermediarios. Tú debes entender que tú, como lo decías al principio de esta entrevista, puedes tener esa relación directa con Dios, aunque claro, un apoyito extra no está de más, al contrario, ¿verdad? El problema de la religión es que queremos nosotros ser los intermediarios y solo hay un intermediario. Dice la Biblia que solo Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, cuando conoces la verdad, dice la Biblia, la verdad te hace libre. La religión te aprisiona, pero Jesús te libera. Entonces, lejos de lo que piensa la gente, yo peleo mucho con eso. Dicen las mujeres, la Biblia es machista. Y yo les digo, no conoces la Biblia, porque la Biblia atesora a las mujeres, te enseña a cuidarlas, amarlas, respetarlas. Entonces, la Biblia y conocer a Dios te da libertad y te da una vida en abundancia. Y tú me estás contando ahorita que recorriste el mundo, hiciste lo que quisiste, y dice, parece bonito, pero era pecado. ¿A dónde te llevó eso? Te estampas, te estrellas. Si te sientes así, necesitas buscar. Ahí está al ladito de ti. Eso me encantó cuando Dios me dijo, es que aquí he estado todo el tiempo. Tú estás buscando aceptación en muchos lados y yo estoy listo, aquí a tu lado. Entonces ahí está Dios. Tenemos que buscar a Dios y de alguna forma Él nos va a encontrar o nosotros lo vamos a tener que encontrar. Correcto. Porque si no lo encontramos, pues nos vamos a ir al hoyo, ¿no? Tarde o temprano, o vamos a seguir en el hoyo, que es lo peor aquí, ¿no? O yo no sé qué es lo peor, si aquí o después. Bueno, Rubén Báez es pastor de Misión House, Comunidad MHCO, su iglesia está ahí en la región 89, a un costado del hospital del IMSS de aquí de Cancún, y es nuestro segundo invitado aquí en nuestro programa Pruebas de Fe. Pues algún último mensaje. Muchas gracias a tu esposa que también nos hizo el favor, la pastora, aquí de acompañarnos. Amo mucho a mi esposa, le mando un beso. A todos los que nos están viendo, quiero decirte algo. Dice la Biblia que Dios está a la puerta y tocando tu corazón. Si tú abres la puerta, Él va a entrar y Él va a estar contigo, va a estar en tu casa y la bendición va a llegar hasta ahí.
Así que abre la puerta y recibe a Jesús. Gracias, pues que esté muy bien, que Dios nos bendiga, nos ampare y tenga piedad de todos. María Cristina de la Cruz, y es Pruebas de Fe.